Bienvenidos a un fascinante viaje por las páginas más extrañas de la jurisprudencia mundial. Hoy hablaremos sobre leyes que no solo les harán sonreír, sino también reflexionar sobre lo caprichosa que puede ser la lógica humana. Imaginen, despiertan por la mañana y descubren que desde ahora está prohibido morir o que su sombrero favorito está fuera de la ley. Absurdo, sin duda. Pero tales leyes realmente existieron y algunas formalmente siguen vigentes hasta hoy. La historia de la legislación está llena de ejemplos sorprendentes de cómo la sociedad intentaba regular el comportamiento de los ciudadanos de las maneras más inesperadas. ¿Qué había detrás de estas extrañas prohibiciones y prescripciones? ¿Qué circunstancias pudieron llevar a la aparición de leyes que hoy nos parecen completamente ridículas? ¿Y por qué algunas de ellas todavía no han sido derogadas? Encontraremos respuestas a estas preguntas en los próximos 30 minutos. ¿Saben que en muchos países todavía existen leyes adoptadas hace siglos? Los juristas las llaman leyes durmientes. No se aplican en la práctica, pero formalmente siguen estando en el campo legal. A veces esto crea sorprendentes paradojas jurídicas. Por ejemplo, en algunos estados de América técnicamente es ilegal llevar helado en el bolsillo trasero los domingos. Esta extraña prohibición es un eco de una época en que así intentaban prevenir el robo de caballos. El frío manjar atraía a los animales que seguían a la persona y formalmente esto no se consideraba robo. Así que prepárense para sorprenderse y asombrarse porque nos disponemos a explorar 8 de las leyes más absurdas de diferentes épocas y rincones del mundo. La primera ley de la que vale la pena hablar apareció en la Inglaterra medieval y concernía a la muerte. En el año 1337, el Parlamento británico aprobó una ley que prohibía morir durante las sesiones. Suena como una broma, ¿verdad? Pero detrás de esta absurda prohibición había una lógica bastante práctica para aquella época. El caso es que el edificio del Parlamento se consideraba propiedad real y según una antigua costumbre inglesa, si una persona moría en tierra del rey, su cuerpo y propiedades se convertían en propiedad del monarca. Esta costumbre tiene sus raíces en el antiguo derecho anglosajón, donde funcionaba el principio del hallazgo marino. Todo lo que el mar arrojaba a tierra real, incluyendo restos de naufragios, se convertía en propiedad de la corona. Más tarde este principio se extendió también a los casos de muerte. Es particularmente curioso que existiera incluso un cargo especial, el forense real, cuyas obligaciones incluían investigar cada caso y determinar qué parte de los bienes del difunto debía pasar hacia la corona. Imaginen la situación. Se está llevando a cabo una importante reunión estatal y de repente uno de los diputados cae muerto. Por ley, la ceremonia fúnebre debía ser organizada por el propio rey, lo que significaba enormes gastos del tesoro. Además, la familia del difunto podía perder una parte significativa de la herencia, y en el Parlamento medieval se sentaban predominantemente nobles ancianos, en ausencia de medicina moderna, en salas frías donde en invierno la temperatura rara vez subía por encima de algunos grados de calor, la muerte por ataque cardíaco o derrame cerebral era una amenaza muy real. Se conservan registros históricos de que en el invierno particularmente severo del año 1325, varios miembros del Parlamento realmente fallecieron durante los debates. Este caso, según los historiadores, se convirtió en el catalizador para la adopción de la absurda ley. ¿Qué sucedía si alguien se atrevía a violar esta ley y moría justo en el Parlamento? La situación se volvía verdaderamente absurda. Los parlamentarios simplemente sacaban al moribundo fuera del edificio para que exhalara su último aliento ya en la calle. Técnicamente la ley se cumplía y la familia conservaba el derecho a la herencia. En las crónicas se describe un caso en el que un anciano lord sintió la proximidad de la muerte y él mismo pidió que lo sacaran a la calle, declarando demostrativamente: «No le daré a su majestad el placer de heredar mis tierras». Este acto de desobediencia causó un verdadero furor en la corte, pero el rey no pudo hacer nada con el astuto noble. Sorprendentemente, esta ley nunca fue derogada oficialmente y formalmente sigue vigente hasta el día de hoy,
Aunque, por supuesto, en la Gran Bretaña moderna, nadie castigará a una persona por morir en un lugar inapropiado. El Parlamento británico, por cierto, es famoso por su conservadurismo. Por ejemplo, hasta los años 2000, existía una prohibición de llevar armaduras y armas a la sala de sesiones, eco de las intrigas políticas medievales, cuando la eliminación física del oponente era una práctica común. Ahora trasladémonos a la antigua Roma, donde existía una ley no menos extraña sobre bostezar. Sí, en la época del gobierno del emperador Claudio, en el primer siglo de nuestra era, estaba estrictamente prohibido bostezar en reuniones públicas. Los infractores se enfrentaban a un castigo severo, incluso a prisión. ¿Por qué los romanos temían tanto a un proceso fisiológico común? El caso es que en la antigua Roma, el bostezo se consideraba un signo de aburrimiento y falta de respeto hacia el orador. Y en un sistema político, donde la elocuencia y los discursos públicos jugaban un papel clave, tal manifestación de desprecio podía socavar seriamente la autoridad del hablante. Más aún, existía la superstición de que a través de la boca abierta durante el bostezo, los espíritus malignos podían poseer a la persona. La medicina romana antigua, basada principalmente en las enseñanzas de Galeno, consideraba el bostezo como un síntoma peligroso de desequilibrio de los 4 fluidos vitales en el organismo. Se creía que una persona bostezaba cuando en su cuerpo se acumulaba un exceso de bilis negra, responsable de la melancolía y los estados depresivos. Y en lugares públicos, un melancólico representaba una amenaza. Su estado podía infectar a los presentes y causar apatía masiva. La ley se observaba con especial rigor durante las intervenciones del propio emperador Claudio, quien, como se sabe por fuentes históricas, sufría de tartamudez y defectos físicos. Cualquier indicio de que su discurso causaba aburrimiento se percibía como un insulto directo a la majestad. Se conoce un caso en que un senador llamado Marco Apio bostezó durante un discurso de Claudio sobre la expansión de las fronteras del imperio, y fue inmediatamente privado de todos sus privilegios y sus bienes fueron confiscados a favor del Estado. Es interesante que para combatir el bostezo involuntario, los romanos desarrollaron todo un sistema de técnicas. Los oradores llevaban consigo alfileres afilados y se pinchaban en momentos de fatiga, y los oyentes usaban aceites aromáticos. El intenso olor a menta o romero estimulaba y ayudaba a mantener la concentración. Algunos incluso colocaban pequeñas piedras bajo la lengua, que creaban incomodidad y no permitían que la boca se abriera involuntariamente. Pueden imaginar esta escena. Se está llevando a cabo una importante reunión del Senado. Está hablando un político influyente y mientras tanto, algún senador comienza a bostezar ampliamente. La guardia inmediatamente agarra al infractor y lo saca de la sala. Y al día siguiente todo Roma está discutiendo este escándalo. Los historiadores modernos creen que precisamente esta ley contribuyó indirectamente al desarrollo del arte oratorio romano. Después de todo, si tu discurso es tan aburrido que provoca bostezos en los oyentes, no solo eres un mal orador, los estás exponiendo al peligro de ser castigados. Por eso los retóricos de la época hacían esfuerzos increíbles para hacer sus presentaciones brillantes y cautivadoras. En nuestro tiempo, tal ley parece el colmo del absurdo, pero ilustra perfectamente cuán seriamente los antiguos romanos trataban los asuntos de etiqueta pública y reputación política. Trasladémonos ahora a la Francia medieval del siglo XIII. En la corte del rey Luis IX existía una asombrosa ley que prohibía sonreír durante la comida. Parecería que, ¿qué puede ser más natural que una sonrisa en la mesa? Pero esta prohibición tenía su lógica. El rey Luis, apodado el Santo, era conocido por su devoción y ascetismo. Consideraba que la comida no era momento para la alegría, sino un momento de reverente agradecimiento a Dios por los alimentos concedidos. En su opinión, la risa y las sonrisas en la mesa distraían de los pensamientos piadosos y demostraban falta de respeto a los dones divinos. Pocos saben que esta extravagante ley fue adoptada después del regreso de Luis de la Séptima Cruzada, durante la cual el rey fue capturado por los musulmanes y se vio obligado a pagar un enorme rescate.
Los historiadores creen que precisamente la experiencia de cautiverio, donde la comida era escasa y los sufrimientos desmesurados, formó su especial relación con la comida como un acto sagrado. Cada miga de pan le recordaba a aquellos que pasaban hambre, y cada gota de vino, la sangre derramada de los cruzados. Para cumplir con esta extraña prescripción, en la corte se creó un cargo especial, observador de la comida. Sus obligaciones incluían vigilar los rostros de los comensales y reprender a aquellos que mostraban excesiva alegría. Las crónicas conservan el nombre de uno de estos observadores, Jean de Joinville, quien con rigor maniático vigilaba el cumplimiento del mandato real e incluso llevaba un diario especial de infracciones. Los cortesanos que comían con el rey debían mantener una expresión seria en el rostro, independientemente de lo sabroso que fuera el plato o lo divertida que fuera la conversación de sobremesa. Para mantener una atmósfera sombría durante la comida, a menudo se leían extractos de las vidas de santos mártires o relatos sobre los sufrimientos de Cristo. Imagínense, están disfrutando de un exquisito plato y mientras tanto les están contando sobre la dolorosa muerte de San Sebastián atravesado por flechas. Definitivamente no mejora el apetito. Imaginen una cena real, una larga mesa repleta de exquisitos manjares a la que se sientan cortesanos con rostros de piedra, evitando cuidadosamente incluso el indicio de una sonrisa, y los bufones de la corte, cuyo trabajo consistía en entretener a los invitados, debían abstenerse de sus obligaciones durante la comida. Se conoce un caso anecdótico cuando el joven conde de Blois no pudo contener la risa al ver cómo el gato de la corte robó un trozo de carne directamente del plato del obispo. Por esta violación de la etiqueta se le ordenó pasar 3 días en ayuno y oración, reflexionando sobre los sufrimientos de los hambrientos. No es un castigo demasiado severo por una simple sonrisa, pero tales eran las costumbres de aquella época. Los infractores de la etiqueta se arriesgaban a caer en desgracia real, lo que en aquellos tiempos podía tener las consecuencias más tristes para la carrera en la corte. La regla se observaba con especial rigor durante las festividades religiosas y los periodos de ayuno, cuando la atmósfera de dolor y penitencia debía sentirse incluso en la mesa real. Esta ley refleja no solo las preferencias personales del monarca, sino también la actitud general de la sociedad medieval hacia la comida como un acto sagrado. En una época en que el hambre era un fenómeno frecuente y la comida se consideraba un don divino, la risa en la mesa realmente podía percibirse como una manifestación de ingratitud y frivolidad. Después de la muerte de Luis el Santo, la ley perdió gradualmente su fuerza, aunque elementos de esta etiqueta se conservaron en la corte francesa durante varios siglos más. Es curioso que ecos de esta tradición pueden encontrarse en la etiqueta moderna. Se considera de mala educación reír con la boca llena o mostrar excesiva emotividad durante una cena oficial. La cuarta ley absurda nos lleva a Siam, la actual Tailandia del siglo XVIII. Allí existía quizás una de las prohibiciones más extrañas en la historia de la humanidad. Estaba categóricamente prohibido pisar monedas y billetes. Parecería, ¿quién siquiera se pondría a pisar dinero a propósito? Pero esta ley tenía su lógica especial. En Siam, en todos los signos monetarios, aparecía el rey, considerado una figura divina. Pisar la imagen del monarca significaba cometer no solo una ofensa a la majestad, sino un verdadero sacrilegio. Es importante entender el contexto cultural. En la tradición tailandesa, los pies se consideran la parte más impura del cuerpo, simbólicamente asociada con las esferas inferiores del ser. Por lo tanto, dirigir los pies hacia una persona u objeto sagrado es un insulto gravísimo. Y pisar la imagen de un gobernante deificado es un crimen comparable a un atentado directo contra su vida. La ley fue adoptada durante el reinado del rey Rama II, quien buscaba reforzar el estatus sagrado de la monarquía después de una serie de convulsiones políticas. Se creía que la conexión entre la imagen del rey y su persona real era tan fuerte que cualquier daño al retrato podía causar daño físico al propio monarca.
En las crónicas de la corte, incluso se describe un caso en que el rey repentinamente sintió dolor en la pierna justo en el momento en que en algún lugar de la provincia un campesino pisó accidentalmente una moneda con su imagen. Los infractores de esta ley se enfrentaban a un castigo severo, desde multas hasta prisión. En casos particularmente graves, cuando se detectaba mala intención, el culpable podía ser condenado a azotes públicos o incluso a la amputación del pie, un castigo simbólico por profanar la imagen real con el pie. La ley exigía que los ciudadanos recogieran inmediatamente cualquier moneda o billete caído para prevenir la profanación accidental de la imagen real. Imaginen lo que ocurría en los mercados cuando alguien dejaba caer accidentalmente su monedero. Todos los presentes se lanzaban a recoger las monedas dispersas para evitar ser acusados de falta de respeto al monarca. Y si una moneda rodaba bajo un mostrador o hacia un lugar de difícil acceso, comenzaba una verdadera operación de rescate. Los comerciantes incluso desarrollaron dispositivos especiales para recoger monedas de ranuras estrechas. Para hacer cumplir esta ley, se creó una policía monetaria especial que patrullaba los mercados y lugares concurridos. Estos guardianes del orden estaban equipados con largos palos con imanes en el extremo para extraer monedas de lugares de difícil acceso. Trabajar en esta unidad se consideraba honorable, pero también peligroso. Después de todo, si el guardián mismo pisaba accidentalmente una moneda, podía ser acusado del mismo delito que debía prevenir. La ley creaba también otras situaciones curiosas. Por ejemplo, los ladrones evitaban robar monederos, pues durante la huida las monedas podían caerse, y detenerse a recogerlas significaba ser capturado. Los juegos de azar con monedas prácticamente desaparecieron. Era demasiado arriesgado lanzar dinero sobre la mesa de juego, y los músicos callejeros, a quienes tradicionalmente les lanzaban monedas, comenzaron a utilizar alfombras o cojines especiales para que las donaciones no cayeran al suelo. Es interesante que tal actitud hacia la imagen del monarca en los signos monetarios se conserva en Tailandia hasta hoy. Aunque formalmente ya no existe la prohibición de pisar billetes, los tailandeses siguen considerando esta acción inaceptable y muestran gran respeto por la moneda nacional. Si alguna vez están en Tailandia y accidentalmente dejan caer un billete, no lo pisen para evitar que se lo lleve el viento. Mejor, inclínense rápidamente y recójanlo. Los habitantes locales apreciarán su respeto por sus tradiciones culturales, y si ven que un billete vuela por la calle, probablemente notarán cómo los tailandeses corren a perseguirlo. No es avaricia, sino una muestra de respeto al rey. Este es un claro ejemplo de cómo las leyes históricas pueden formar tradiciones culturales que sobreviven siglos. La quinta ley nos lleva a la Inglaterra victoriana del siglo XIX, donde existía una prohibición verdaderamente sorprendente. A los hombres no se les permitía usar pantalones de montar sin la licencia correspondiente. Sí, no han oído mal. Para ponerse un determinado tipo de pantalones se requería un permiso especial de las autoridades. Esta extraña ley estaba relacionada con la estructura de clases de la sociedad británica. Los pantalones de montar, anchos en las caderas y estrechos en los tobillos, inicialmente eran un elemento del uniforme militar de los oficiales de caballería y se consideraban un símbolo de origen aristocrático. La historia de esta prenda es bastante curiosa. Recibieron su nombre del general británico Sir Henry Halifax, quien en el siglo XVIII introdujo este estilo para sus jinetes. La forma especial de los pantalones estaba destinada a proporcionar comodidad al montar a caballo, pero rápidamente se convirtió en un símbolo de estatus. El caso es que los pantalones de montar de calidad se confeccionaban con cuero caro o tela especial, con adición de lana merina, que solo podían permitirse las personas adineradas. Cuando este modelo comenzó a ponerse de moda entre representantes de las clases media y baja, esto causó preocupación entre la élite de la sociedad. Los aristócratas veían en esto un intento de los plebeyos de apropiarse de símbolos de estatus superior. Como resultado, se adoptó una ley que requería que los civiles obtuvieran una licencia especial para usar pantalones de montar. Para obtener tal permiso, era necesario probar su origen noble o méritos especiales ante la corona.
El procedimiento para obtener la licencia para pantalones de montar era absurdamente complejo. El candidato debía presentar un árbol genealógico de al menos 3 generaciones, cartas de recomendación de 2 pares del reino y pagar una tasa significativa al tesoro. Para los oficiales militares existía una flexibilización, solo necesitaban confirmación de su rango y tipo de tropa. Los jinetes automáticamente recibían el derecho a usar ropa profesional. Es particularmente curioso que las mujeres estaban exentas de esta ley. Las damas de las clases medias podían usar vestidos con elementos de corte similares a los pantalones de montar sin ninguna licencia. Esto creaba una situación paradójica. La esposa podía usar el estilo de moda, pero su marido no. Imaginen a un hombre a la moda de aquella época que debía llevar consigo un documento que confirmara su derecho a usar unos pantalones inusuales, y patrullas especiales incluso verificaban la existencia de tales licencias en eventos sociales y barrios elegantes de la ciudad. Para cumplir con esta sorprendente ley, en Londres se creó una policía de la moda, una unidad especial que controlaba el cumplimiento del código de vestimenta en lugares públicos. Los oficiales de esta unidad debían poseer un gusto impecable y conocimiento de las sutilezas de la alta moda. Patrullaban Hyde Park, el Teatro de la Ópera y otros lugares frecuentados por la élite, buscando infractores. Se conoce un caso anecdótico cuando un joven banquero fue detenido a la salida del teatro por usar pantalones de montar sin licencia. Intentó demostrar que sus pantalones eran simplemente pantalones anchos de corte especial, pero el inspector se mostró inflexible. El caso llegó a los tribunales, donde para determinar el estilo exacto de los pantalones tuvieron que convocar a expertos del mundo de la moda. Los infractores se enfrentaban a multas y confiscación de la ropa ilegal, y en caso de reincidencia, incluso a un breve encarcelamiento. La ley se cumplía con especial rigor durante eventos sociales importantes, como las carreras en Ascot o las recepciones reales. Las estadísticas de la época muestran que durante 5 años de vigencia de la ley, se emitieron cerca de 3.000 licencias y se registraron casi 800 infracciones. La mayoría de los infractores eran representantes de la nueva clase de industriales y financieros que buscaban corresponder externamente al entorno aristocrático en el que intentaban integrarse. Esta ley no duró mucho y fue derogada a finales del siglo XIX, cuando la moda de los pantalones de montar fue desapareciendo gradualmente entre la población civil. Sin embargo, dejó una huella notable en la cultura británica. La expresión hombre con licencia para pantalones de montar a veces todavía se usa en inglés como una designación irónica para una persona que intenta parecer más importante de lo que realmente es. Esta ley ilustra perfectamente hasta qué punto las cuestiones de estatus y diferencias sociales podían regularse legislativamente en la sociedad clasista del pasado. En nuestros días, tales intentos de controlar la moda legislativamente parecen ridículos, pero los historiadores señalan que mecanismos similares de control social existieron en muchas culturas y épocas. La sexta ley nos lleva a los Estados Unidos de principios del siglo XX, a la época de la ley seca. En la ciudad de Fort Madison, estado de Iowa, se adoptó, quizás, la ley más contradictoria de nuestra lista. A los bomberos se les prohibía apagar bares en llamas. Sí, mientras toda la ciudad podía reducirse a cenizas, a los bomberos se les ordenaba quedarse parados y observar cómo las llamas devoraban los establecimientos de bebidas. Esta absurda ley fue adoptada en plena lucha contra el alcohol, cuando los opositores a las bebidas espirituosas utilizaban cualquier medio para destruir los establecimientos de bebidas. La lógica de los legisladores era simple y terrible a la vez. Si los bares se quemaban sin encontrar resistencia por parte de los servicios de bomberos, los propietarios de tales establecimientos eventualmente renunciarían a su negocio. Pocos saben que esta ley fue adoptada bajo la presión de un poderoso lobby femenino. A principios del siglo XX, precisamente las organizaciones femeninas fueron la principal fuerza impulsora de la lucha por la ley seca. La Sociedad Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, encabezada por la carismática activista Carrie Nation, organizaba verdaderas cruzadas contra los establecimientos de bebidas.
La propia Carrie se hizo conocida por irrumpir en bares con un hacha y destrozar botellas y barras, por lo que recibió el apodo de Carrie la Barrera. Es interesante que la ley fuera adoptada después de una serie de incendios sospechosos en establecimientos de bebidas de la ciudad. Los historiadores creen que muchos de estos incendios fueron resultado de incendios provocados, organizados por activistas del movimiento por la sobriedad. En lugar de investigar estos delitos, el Consejo Municipal prácticamente legalizó sus consecuencias, prohibiendo a los bomberos luchar contra el fuego. De hecho, era la destrucción legalizada de propiedad privada bajo el pretexto de luchar por la moralidad. La ley creaba un precedente peligroso, permitiendo a las autoridades aplicar protección selectivamente dependiendo de la evaluación moral de las actividades de los ciudadanos. ¿Y si mañana prohibían apagar incendios en casas de personas de cierta religión o puntos de vista políticos? Naturalmente, esta ley creaba una seria amenaza para la seguridad de toda la ciudad. El fuego raramente se limita a un solo edificio y un incendio en un bar podía extenderse fácilmente a edificios vecinos. La situación era especialmente peligrosa en el centro de la ciudad, donde los edificios estaban muy juntos. Un incendio no extinguido podía destruir toda una manzana. Los bomberos de Fort Madison se encontraron en un dilema moral imposible. Por un lado, juraron proteger la ciudad del fuego. Por otro, estaban obligados a cumplir la ley. Muchos bomberos simplemente ignoraban esta ordenanza, refiriéndose a su deber profesional. Otros seguían la letra de la ley, pero aplicaban ingeniosas lagunas legales. Por ejemplo, apagaban edificios vecinos con tanto ahínco que el agua accidentalmente caía también sobre el bar en llamas. En las crónicas históricas de Fort Madison se conserva la historia de un bombero apellidado Jenkins, quien se negó categóricamente a quedarse de brazos cruzados cuando se incendió el bar Herradura de Plata. Cuando lo amenazaron con el despido, pronunció una frase que se hizo famosa en la ciudad: «Despídanme ahora mismo si quieren, pero no me quedaré mirando cómo la ciudad se convierte en cenizas por una ley estúpida». Otros bomberos lo apoyaron y al final el bar se salvó y el propio Jenkins se convirtió en un héroe local. Imaginen esta escena: un bar en llamas, alrededor se reúnen bomberos con todo el equipo, pero solo observan impotentes la propagación del fuego porque la ley les prohíbe actuar. Y junto a ellos están los activistas del movimiento por la sobriedad aplaudiendo, viendo en el incendio una venganza divina por la venta de alcohol. La situación era especialmente absurda con los llamados establecimientos multifuncionales. Por ejemplo, si en un edificio había un bar y un hotel, surgía un caso jurídico curioso. Los bomberos debían apagar la parte del edificio con el hotel, pero no tenían derecho a dirigir chorros de agua a las instalaciones del bar. En un caso, llegaron al extremo de que un equipo de bomberos literalmente cerraba el edificio para salvar la parte respetuosa de la ley de la estructura. Afortunadamente, esta peligrosa ley no duró mucho. Después de varios casos en que los incendios realmente se extendieron a edificios vecinos, los ciudadanos exigieron su derogación. El incidente decisivo ocurrió en octubre de 1922, cuando el incendio en el bar del Viejo Joe se extendió a una escuela primaria vecina. Afortunadamente, ese día no había clases y nadie resultó herido, pero el hecho mismo indignaba a los ciudadanos. Debido a una ley ridícula, vidas infantiles estuvieron en peligro. Después de este incidente, el Consejo Municipal se reunió en sesión de emergencia y derogó por unanimidad la escandalosa ordenanza. Sin embargo, en el corto tiempo de su existencia, consiguió causar un daño significativo y demostró hasta dónde pueden llegar las autoridades en su afán por imponer ciertas normas de comportamiento a la sociedad. Esta ley sigue siendo una mancha oscura en la historia de la legislación estadounidense y un recordatorio de que incluso las buenas intenciones, como la lucha contra el alcoholismo, pueden llevar a decisiones absurdas y peligrosas cuando la ideología prevalece sobre el sentido común. La séptima ley nos devuelve a la Europa medieval, concretamente a Escocia, del siglo XV. Allí existía una ley que prohibía a los plebeyos usar ropa a cuadros. Sí, el famoso tartán escocés, que hoy se asocia con la identidad nacional de todos los escoceses, alguna vez fue privilegio exclusivamente de familias nobles.
La historia del tartán tiene raíces en la antigüedad. Los hallazgos arqueológicos indican que los tejidos a cuadros se utilizaban en el territorio de la actual Escocia ya en el tercer siglo de nuestra era. Sin embargo, precisamente en la Edad Media, los patrones del tartán adquirieron un significado especial, convirtiéndose en un código visual de pertenencia a un clan. Cada clan tenía su patrón único, determinado por la combinación de colores y el ancho de las líneas. Los colores no se elegían arbitrariamente, tenían un profundo significado simbólico. Por ejemplo, el verde simbolizaba la conexión con el bosque y la caza, el azul, con lagos y ríos, el rojo, con la sangre y el sacrificio en la batalla. El tartán era una especie de heráldica, solo que en lugar de un escudo con un emblema, el escocés llevaba su pertenencia directamente sobre el cuerpo. Según la ley adoptada bajo el rey Jacobo III en 1471, solo los representantes de la nobleza y miembros de ciertos clanes tenían derecho a usar ropa de tela con patrón a cuadros. Para los simples campesinos y ciudadanos, tal ropa estaba estrictamente prohibida. Es interesante que la ley contemplara una gradación de castigos dependiendo de la complejidad y belleza del patrón. Por un simple cuadro de dos colores podían simplemente multar, pero por un tartán complejo multicolor el castigo era mucho más severo. Llevar el tartán de otro clan se consideraba especialmente grave. Esto se veía como un acto de espionaje o preparación para el robo de identidad ajena. Los infractores se enfrentaban a castigos severos, multas, azotes y, en caso de reincidencia, incluso la amputación de una oreja. Imaginen un mundo donde el color y el patrón de su ropa podían costarles una mutilación física. En la ciudad de Edimburgo existía incluso una prisión especial para criminales del tartán, personas que usaban ilegalmente ropa a cuadros. Los prisioneros la llamaban irónicamente la celda a cuadros. Según los archivos judiciales, durante 20 años de vigencia de la ley, por esta prisión pasaron más de 2.000 infractores, la mayoría de los cuales eran jóvenes que aspiraban a imitar a los guerreros de las tierras altas. Detrás de esta extraña prohibición había un complejo sistema de jerarquía social y relaciones entre clanes. Cada patrón de tartán estaba asociado con un clan o familia específica y se consideraba una especie de símbolo heráldico. Usar el tartán de otro se consideraba como apropiación de privilegios ajenos y símbolos de estatus, algo similar a la falsificación actual de un título nobiliario o condecoraciones militares. El tartán también tenía un significado práctico en asuntos militares. Durante las guerras entre clanes, que eran un fenómeno común en la Escocia medieval, los guerreros podían identificar instantáneamente si tenían delante a un aliado o un enemigo. Si un plebeyo pudiera usar libremente cualquier tartán, esto crearía caos en el campo de batalla y posibilidades para el espionaje y sabotaje. La ley se observaba con especial rigor en las fronteras de los territorios de los clanes. A los viajeros que cruzaban estas fronteras se les recomendaba encarecidamente cambiarse a ropas neutras o, en el peor de los casos, usar el tartán del clan por cuyas tierras viajaban. Se conocen casos en que los viajeros imprudentes eran asesinados simplemente por llevar ropa a cuadros de un clan enemigo. Es interesante que tras la represión del levantamiento jacobita en 1746, las autoridades británicas fueron aún más lejos y prohibieron completamente el uso del tartán en Escocia para todos los estratos de la población, considerándolo como un símbolo de separatismo. Esta prohibición, conocida como el Acta de Prohibición de la Vestimenta de las Tierras Altas, estuvo vigente 36 años y era tan estricta que los escoceses que se arriesgaban a usar la vestimenta nacional podían ser deportados a las colonias por un periodo de hasta 7 años. Paradójicamente, fue precisamente esta prohibición la que finalmente transformó el tartán de un símbolo de desunión entre clanes a un símbolo de unidad escocesa y resistencia a la influencia inglesa. Cuando la prohibición fue finalmente derogada a finales del siglo XVIII, usar tartán se convirtió en un acto de patriotismo para todos los escoceses, independientemente de su origen social.
Desde entonces, el tartán se ha transformado gradualmente de un símbolo de pertenencia a un clan a un símbolo de identidad escocesa general, familiar para nosotros hoy. En la Escocia moderna existen más de 6.000 variantes registradas de tartán, incluyendo patrones para corporaciones, instituciones educativas e incluso grupos de rock. Pero antes de crear un nuevo diseño de tartán, hay que registrarlo en el Registro Escocés de Tartanes, un eco de aquellos tiempos cuando el patrón a cuadros podía costarle a una persona una oreja. Y finalmente, la octava y posiblemente más conocida de las leyes absurdas del pasado es la Ley sobre Brujas, adoptada en la colonia de Salem, Massachusetts, a finales del siglo XVII. Según esta ley, una persona podía ser acusada de brujería basándose en pruebas espectrales. Suena como una frase de una novela fantástica, ¿verdad? Pero para los habitantes de Salem, este era un término jurídico completamente real. Las pruebas espectrales eran testimonios de que el acusado supuestamente se aparecía al testigo en forma de fantasma o visión, causándole sufrimiento. De hecho, bastaba con declarar: vi el fantasma de esta persona, que me atormentó anoche, y esto podía ser aceptado por el tribunal como prueba de culpabilidad. Este sorprendente principio jurídico tiene su origen en los tratados teológicos del sacerdote inglés Richard Bernard, quien afirmaba que el diablo no podía tomar la forma de una persona inocente sin permiso divino. Por consiguiente, si alguien veía el fantasma de una persona concreta, esto significaba que dicha persona realmente había hecho un pacto con el maligno. La lógica era aproximadamente esta: si el acusado no fuera una bruja, Dios no permitiría que su imagen apareciera en forma de visión atormentadora. Los puritanos de Salem, conocidos por su religiosidad y estricta moral, adoptaron este concepto sin vacilar y lo incluyeron en la legislación local. Al mismo tiempo, no existían criterios para comprobar la veracidad de tales testimonios. El testigo podía simplemente declarar sobre una visión y su palabra se tomaba como verdad, sin pruebas materiales, sin confirmación de otros testigos, solo la afirmación subjetiva sobre una experiencia sobrenatural. Resulta que si tenías un conflicto con un vecino, podías librarte fácilmente de él simplemente declarando que viste su imagen espectral volando sobre tu tejado o atormentando a tus hijos. Particularmente vulnerables ante tales acusaciones resultaron las categorías socialmente desprotegidas de la población: mujeres ancianas solitarias, representantes de minorías étnicas, personas con características físicas peculiares o trastornos mentales. Se conoce el caso de una mujer llamada Sarah Good, que fue acusada de brujería, en parte porque tenía la costumbre de murmurar para sí misma, lo que sus vecinos percibían como pronunciación de hechizos. Ejemplar es el caso de Giles Corey, un granjero de 80 años acusado de brujería basándose en pruebas espectrales. Se negó a declararse culpable o inocente, entendiendo que en cualquier caso sus bienes serían confiscados. Para obligarlo a hablar, los jueces aplicaron la cruel tortura de la prensa. Sobre el pecho de Corey colocaban piedras pesadas, aumentando gradualmente el peso. Según testigos presenciales, antes de morir, el anciano solo pronunció «más peso», ya sea exigiendo acabar con su tormento con la muerte o mostrando su desprecio hacia los jueces. Esta ley abrió el camino para la tristemente célebre caza de brujas en Salem, que resultó en la ejecución de 19 personas y otra más murió bajo tortura. Piensen, en el mundo moderno, ningún tribunal tomaría en serio la declaración «soñé que esta persona cometía un delito». Pero en Salem de finales del siglo XVII, tales acusaciones podían llevar a una persona al cadalso. Psicólogos y sociólogos todavía estudian el fenómeno de los procesos de Salem, buscando explicaciones para la histeria masiva que se apoderó de la colonia. Entre las posibles causas se mencionan la intoxicación por cornezuelo, un hongo que afecta al centeno y causa alucinaciones, conflictos internos en la comunidad, lucha por recursos de tierra e incluso peculiaridades psicológicas de los adolescentes, quienes con mayor frecuencia actuaban como víctimas de brujería. Especialmente trágico fue el caso de Rebecca Nurse, una respetada feligresa de 70 años, conocida por su piedad. Cuando fue acusada de brujería,
Muchos residentes hablaron en su defensa, reuniendo 80 firmas en una petición sobre su inocencia. El jurado incluso emitió un veredicto inicial de inocente, pero, bajo la presión del juez, se vieron obligados a reconsiderar su decisión. Rebecca fue ejecutada en la horca y antes de morir pronunció: «Soy inocente del crimen del que se me acusa, como cualquier niño no nacido». Hoy en Salem se erige un monumento a Rebecca Nurse como símbolo de las víctimas inocentes del arbitrio judicial. Afortunadamente, ya un año después del inicio de la histeria de Salem, las autoridades coloniales se dieron cuenta del absurdo de la situación y anularon la admisibilidad de las pruebas espectrales en los tribunales. El gobernador de Massachusetts, William Phips, disolvió el Tribunal Especial para Casos de Brujería e indultó a todos los acusados restantes. En 1711, el Parlamento colonial aprobó una ley que anulaba todas las sentencias condenatorias de ese periodo y pagaba compensaciones a las familias de las víctimas, y en 1957, el estado de Massachusetts se disculpó oficialmente por los procesos contra las brujas, reconociéndolos como resultado del miedo provocado por la ignorancia y la superstición. Después de casi 300 años, la justicia finalmente triunfó. Pero durante el breve periodo en que esta ley estuvo vigente, consiguió arruinar muchas vidas y convertirse en uno de los ejemplos más oscuros de cómo normas jurídicas absurdas pueden llevar a consecuencias trágicas. El caso de las brujas de Salem todavía se estudia en facultades de derecho como un ejemplo clásico de cómo no se debe construir un sistema judicial. Así pues, hemos examinado 8 leyes absurdas de diferentes épocas y culturas. ¿Qué une a todos estos extraños actos normativos? Ante todo, todos reflejan los valores, miedos y prejuicios de su tiempo. La prohibición de morir en el Parlamento estaba relacionada con el derecho feudal de propiedad, la prohibición de bostezar, con las ideas romanas sobre la etiqueta política y la caza de brujas en Salem, con los temores religiosos de la comunidad puritana. Con un examen más detenido, resulta evidente que muchas de estas leyes tenían una semilla racional, pero llevada al absurdo. La prohibición de pisar dinero en Siam era una manifestación de respeto al monarca, solo expresada en forma extrema. La prohibición de usar tartán por ciertos estratos de la población reflejaba la estructura social real de la sociedad escocesa. Incluso, la ley sobre pruebas espectrales era una consecuencia lógica de la profunda fe de los puritanos en la realidad del mundo del más allá y la omnipresencia de Satanás. Estas leyes también demuestran cómo a menudo la legislación se utilizaba no solo para mantener el orden, sino también para reforzar la jerarquía social y los privilegios de determinados grupos. Las prohibiciones de usar pantalones de montar o tartán eran instrumentos para mantener las diferencias de clase, y la prohibición de apagar bares en llamas, un medio para imponer cierta moral a toda la sociedad. Otra característica interesante de muchas leyes absurdas: su resistencia. Algunas permanecieron vigentes durante décadas e incluso siglos, a pesar de su absurdidad. Esto habla de la increíble inercia de los sistemas legales y de lo difícil que a veces resulta para la sociedad reconocer que una decisión tomada en su momento fue errónea. Los juristas modernos llaman a este fenómeno fósil legal. Las leyes continúan existiendo mucho después de que hayan desaparecido las causas que las generaron. Según investigaciones jurídicas, hoy en el mundo existen miles de leyes obsoletas que formalmente no han sido derogadas. En la legislación británica todavía se pueden encontrar normas del siglo XIII y en algunos estados de EEPA.2 siguen vigentes leyes de la época colonial. Por ejemplo, en el estado de Pensilvania técnicamente sigue siendo ilegal cantar en la bañera y en Alabama jugar al dominó los domingos. Finalmente, estos ejemplos muestran cuán relativas son nuestras ideas sobre la racionalidad y la justicia. Lo que parecía completamente lógico a nuestros antepasados, hoy nos provoca perplejidad y risa. Quizás, dentro de varios siglos, nuestros descendientes se sorprenderán igualmente de algunas leyes modernas que nos parecen bastante razonables. ¿Qué dice esto sobre nosotros y nuestra sociedad? Ante todo, que las leyes no son verdades inmutables,
grabadas en piedra, sino un reflejo de las normas sociales actuales, valores y compromisos. Evolucionan junto con la sociedad, y lo que ayer se consideraba una restricción necesaria, hoy puede percibirse como un anacronismo ridículo. Los psicólogos señalan que el estudio de las leyes absurdas del pasado nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y a darnos cuenta de que muchas verdades evidentes de nuestro tiempo pueden ser simplemente construcciones culturales sin valor objetivo. Esto nos hace más abiertos al cambio y menos dogmáticos en nuestras creencias. Los juristas y legisladores también extraen lecciones de la historia de las leyes absurdas. Muchos sistemas legales modernos incluyen mecanismos de revisión periódica de la legislación para identificar y eliminar normas obsoletas o no funcionales. Por ejemplo, en los Países Bajos existe la práctica de la guillotina legislativa, la derogación automática de leyes que no han sido revisadas durante un determinado periodo. El estudio de las leyes absurdas del pasado también nos recuerda la importancia del pensamiento crítico y la disposición a revisar normas establecidas. Si los habitantes de Salem hubieran dudado más de la razonabilidad de las pruebas espectrales y los ciudadanos de Fort Madison se hubieran opuesto antes a la prohibición de apagar bares en llamas, se podrían haber evitado muchas tragedias y destrucciones. En última instancia, la historia de las leyes absurdas nos enseña humildad, nos recuerda que nuestras propias ideas legales y morales no son una verdad absoluta y pueden parecer tan ridículas a las generaciones futuras como nos parecen a nosotros las prohibiciones de bostezar o sonreír en la mesa. Esto nos invita a ser más atentos a qué restricciones nos imponemos a nosotros mismos y a otros y a preguntarnos constantemente: ¿no se convertirá la medida razonable de hoy en la anécdota del mañana? Con esto concluye nuestro viaje por las extrañas páginas de la historia jurídica. Espero que estas 8 leyes absurdas no solo les hayan entretenido, sino también hecho reflexionar sobre la naturaleza de la legislación y su conexión con la sociedad. En próximas emisiones continuaremos explorando curiosidades históricas sorprendentes que nos ayudan a entender mejor tanto el pasado como el presente. Quizás abordemos prácticas médicas absurdas, extrañas tendencias de moda o supersticiones ridículas que alguna vez fueron tomadas con toda seriedad. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Y en los comentarios, cuenten qué ley les pareció más ridícula o tal vez conozcan otras leyes extrañas sobre las que valga la pena hablar en próximas emisiones. Hasta pronto en el mundo de hechos e historias sorprendentes.